Me hacen, me hacen con el pulgar para arriba o con el pulgar para abajo, de última. Bueno, chicos, continuamos con las clases teóricas. Vamos a tratar de, como les decíamos, de dar estas clases y bueno, y todo el acompañamiento que vienen teniendo de los ayudantes en los trabajos prácticos, lo más parecido posible a lo que estamos acostumbrados. La calidad académica la vamos a tratar de mantener. Hay que poner un poquito más de cada uno, obviamente, eh, pero creemos que van a poder formarse como ingenieros aún con esta modalidad. Y bueno, y que también vemos hasta cuándo tenemos de esta situación, pero lo importante es que ustedes no pierdan el cuatrimestre y que sigamos adelante. Bien, estuvimos viendo en las clases anteriores las instalaciones sanitarias, caso de las instalaciones cloacales y pluviales, y nos queda una de las de las principales instalaciones sanitarias, que es la provisión de agua. Nos vamos a centrar en la provisión de agua domiciliaria, ya que entendemos que bueno, hay otra materia también, ingeniería sanitaria, que versa sobre la provisión de agua, la potabilización de agua, en lo que es a nivel urbano. Acá nos vamos a basar un poquito en lo que está dentro de la línea municipal, sin dejar de dar algunos conceptos importantes sobre el fluido que estamos manejando. Dentro de la clasificación de las instalaciones, esta es una instalación de salubridad. Teníamos instalaciones, no sé si se acuerdan, en la primera clase, tres categorías, grandes categorías: instalaciones de salubridad, de seguridad y de confort. Entre las actividades están las cloacales, la de provisión de agua, tanto fría y caliente, y también la de gas, que es una de apoyo a las de salubridad muy importante. Dentro de las instalaciones que vamos a dar y las de seguridad, están las de instalaciones contra incendio, y dentro de las instalaciones de confort tenemos las termomecánicas, de transporte vertical, algunas otras que iremos viendo, pero estas se encuadran en las de salubridad. Para ingresar un poquito, esta clase se va a dividir en dos teóricas y una práctica. Estas dos teóricas van a estar divididas en agua fría y agua caliente. En la segunda parte se van a dar conceptos también de dimensionamiento, que les van a servir para el trabajo práctico, y se van a profundizar esos conceptos en la clase práctica que se va a estar dando en algunas semanas. Para comenzar con esta clase siempre nos gusta dar algunos conceptos de este recurso que estamos manejando y que es tan escaso, algunos números que siempre vale la pena recordar. Dentro del planeta Tierra, un 97,5, entre un 97 y un 98% del agua es agua salada. Y el restante, 2,5, 2%, es agua dulce. El agua que vamos a manejar es agua potable y por lo tanto se logra de un tratamiento a agua dulce. Dentro de este 2,5, 2% de agua dulce, el 69-70% está en los glaciares, en los polos. Después un 30% que se puede encontrar de manera subterránea, ahí vamos a tener fuentes subterráneas, vamos a ver lo que se le llama napas, y el restante, 1%, es el que tenemos en los ríos, en los lagos, en los arroyos, y ese restante es el agua que tenemos de disponibilidad, digamos de fácil disponibilidad, y es el que más fácil, por lo tanto, es darle el tratamiento que requiere para tornarla potable. Ahora vamos a ver algunos conceptos dentro de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, porque siempre nos basamos, obviamente que esta materia la damos para todo el país, pero la mayoría de los municipios y de las provincias de alguna manera siguen los lineamientos madre que se formaron y que comenzaron acá en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. El agua como recurso, bueno, no tengo que comentarles mucho, simplemente reforzar que es un elemento, un recurso vital. Si bien el agua, como todos lo saben, se encuadra dentro de un ciclo cerrado, es siempre menester destacar que hay que hacer un uso racional del agua potable. Y
y dentro de un consumo racional, es por lo que cuesta, ¿no?, potabilizarla. La ingeniería sanitaria, que es la ingeniería que se encarga del manejo hídrico, tiene 4 pilares fundamentales de por qué el recurso del agua es importante. Bueno, una es que es el origen de las enfermedades hídricas. Digamos, el agua se usa para combatir las enfermedades. En este contexto de pandemia lo sabemos más que nunca, y por ahí prestamos un poco de atención la cantidad de agua que utilizamos en nuestros hogares para higienizarnos, ¿no? Después el agua también lo usamos para una rápida evacuación fluvial. También lo usamos, como vieron en las clases anteriores, para evacuar los desechos cloacales, ¿no? Y obviamente que necesitamos un agua potable para consumo humano. Debajo tienen los usos, que es un poquito los que le vine diciendo. No solo el consumo humano, también requiere del agua como recurso. También hay otros usos que se pueden nombrar como el riego, la extinción de incendios, elaboración de alimentos, entre los principales, ¿no? Pero acá, en esta diapositiva, lo que queremos es plasmar eso, la importancia del agua. Y después un poco lo que les estaba comentando de cómo captamos el agua para potabilizar. Los porcentajes, esos que les nombré, dentro de ese 2,5% de agua potable, si bien hay experiencias en el mundo de desalinización del agua salada, son costosos, ¿no? Y todavía no están al alcance de la mayoría de las naciones del mundo, o por lo menos en gran escala. Otra de las fuentes, obviamente, del recurso es las fuentes meteóricas, lo que es la lluvia, que siempre hay que destacarlo también porque es uno más. No es constante, pero hay que destacarlo. Y después, ya metiéndonos un poco en lo que es en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, tenemos un ejemplo claro. Les voy a correr, pero ahí, mejor, ¿no? Y vemos cómo se potabiliza el agua para aproximadamente unos 14 millones de habitantes que la potabiliza quien tiene hoy concesionada y va como empresa del Estado, que es AISA, todos obviamente la deben conocer, y que toma agua fundamentalmente de dos fuentes más importantes, del Río de la Plata, en primer lugar, y son esas tomas que están aproximadamente unos 1500 metros de la costa, que se pueden ver. Hay dos tomas, se pueden ver dos, solamente una está en funcionamiento. Y después hay 16 perforaciones, perdón, hay unas casi 300 perforaciones que las tratan, que ese agua que se capta tanto del Río de la Plata como de estas perforaciones se tratan. En el caso del agua del río, se tratan 3 plantas superficiales, ahora vamos a ver dónde están. Una de ellas es la que por ahí más cruzamos, que es la que está en Planta San Martín, que está frente a Aeroparque, pero hay otras 2 plantas, que ahora vamos a ver en un mapa dónde están, que tratan ese agua del río. Por otro lado, el agua que se obtiene de las perforaciones, este agua que se obtiene de las perforaciones no es cualquier perforación. Entre las perforaciones podemos encontrar, o entre los estratos, podemos encontrar un estrato freático, que es el primer estrato que encontramos. Este no se puede tomar agua de ahí para potabilizarlo. Después tenemos un segundo estrato y que en determinadas condiciones podemos tomar agua de ese, en determinadas condiciones, en determinados lugares podemos tomar agua de ese estrato, y un estrato profundo, que es generalmente donde se extrae el agua para potabilizar. Los procesos químicos que usa AISA en este caso para llevar el agua, ese agua que se toma, a parámetros mínimos que fija la Organización Mundial de la Salud, los describimos a continuación muy brevemente, pero en cada una de sus plantas tiene estos procesos que van potabilizando el agua, y que en promedio, abajo tenemos algunas cifras para que vayan teniendo en cuenta, por día, por litro y por día y por habitante, el consumo mínimo es de 150 a 200 litros. Obviamente que esto es para una ciudad de un país que tiene acceso al agua, ¿no? No hablamos de países en África, que por ahí tienen un acceso al agua mucho más dificultoso, y el consumo es mucho menor, ¿no? Sin ir más lejos, digamos, no nos tenemos que ir hasta África. También en nuestro país hay lugares donde el acceso al agua es un tanto complicado y el consumo es menor a 150. Pero este es un parámetro importante y un estándar del que la Organización Mundial de la Salud prevé metas
y en el 2015 la meta del acceso, del porcentaje de la población mundial del acceso al agua, era del 80%, se logró, hoy estamos en el 91%, con lo cual va de a poco la población mundial teniendo acceso a esa potabilización de agua. En la ciudad de Buenos Aires, lo que es AISA, potabiliza unos 700 litros por día, o hasta unos 700 litros por día por habitante. Pero el consumo promedio, contando domicilios e industrias, es de 330 a 350 litros por día por habitante. Vamos a ver un poquito la malla, o eso que les comenté. Primero, rápidamente, esto que es más de la ingeniería sanitaria, pero que explica cómo llega el agua desde el río, en este caso, hasta nuestros hogares. Hay una captación, esas torres de toma que les comenté que están en el río y que se pueden ver. Obviamente hay bombas elevadoras y cámaras de entrada, luego pasa a las distintas piletas, en el caso de la planta de San Martín, a distintas piletas que tienen primero un proceso de coagulación, después un proceso de floculación y decantación. Son distintas piletas, después pasa un filtrado, una desinfección a partir de cloro, pero no solamente se le incorpora cloro, sino también se alcaliniza, que es un proceso posterior. Quizás el cloro es lo que más olemos cuando por ahí el agua está más susceptible de tener ese olor, pero también se alcaliniza. Y después de que se potabiliza ese proceso, hay una serie de ríos subterráneos, que lo vamos a ver en esta próxima diapositiva. Como ven, a ver si ven mi cursor, lo pueden ver. Tenemos, tenemos tres plantas. La planta de San Martín, General San Martín, que es esa que les digo que está enfrente del Aeroparque. Después tenemos otra planta en Luján, en el dique Luján, mejor dicho, en Tigre, y otra planta en la zona de Bernal, planta General Belgrano. Esas tres plantas potabilizan el agua, especialmente para la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Las dos plantas que acá se muestran y de las cuales parten estos ríos subterráneos que voy a comentar son la planta General Belgrano y la planta San Martín. Como ven, el tramado de estos ríos subterráneos, perdón que con este cursor señalándole se me sale la foto, tenemos ríos subterráneos que pueden llegar, ahora van a ver alguna dimensión, pero a dimensiones de hasta metros, de hasta 3, 4 metros. Y esos ríos subterráneos, que son conducciones obviamente de hormigón armado, en su totalidad, pero hechas, digamos, por el hombre, no son a cielo abierto, sino son subterráneas, llegan hasta estas estaciones elevadoras que hay, los distintos puntos cuadrados que vemos aquí. Quizás el que más, por lo menos el que más veo yo, es el de la Avenida Córdoba. Ese es un tanque, uno de los tanques, y de ahí se distribuye a través de una red de dimensiones mucho menos considerables hacia los distintos hogares. Para que se den una idea del tamaño de esos ríos subterráneos, aquí podemos mostrar una foto de cuando se estaba construyendo. Vemos los obreros, pero vean las dimensiones, esto es justo una bifurcación. Este río subterráneo, este canal, tiene aproximadamente 4,5 metros. Para que se den una idea de por dónde circula el agua que llegan hasta nuestros hogares. Parte la red que llega hasta nuestros hogares. ¿Me están escuchando bien? Me saltó un cartel de red inestable. Aquí podemos, si no me escuchan bien o pasa algo, levanten la mano, acuérdense. O me voy a poner a mano el chat. A ver. Me voy a poner a mi mano el chat. Perdón. Así veo un poco esto. Seguimos entonces. Esta es la red ya a partir de esas estaciones elevadoras, de esos tanques elevadores. Acá se muestra, este sería uno de ellos. Parten las distintas cañerías que van discurriendo entre las manzanas del ejido urbano, y que hay unas particularidades que vale la pena mencionar, hasta que llegan hasta nuestro domicilio.
pero tenemos cañerías maestras, acá identificadas con un grosor especial, digamos un grosor más importante. Después tenemos cañerías de distribución, pero después tenemos algunos elementos que tenemos que empezar a conocer cuando estamos con este fluido y cómo se va manejando, tanto fuera de la línea municipal como dentro. Y son válvulas, válvulas de desagüe limpiza tenemos por toda la ciudad, si empiezan a prestar atención, válvulas de incendio, quizás en las películas estadounidenses se ven esas válvulas de incendio que están, digamos, arriba de la superficie y que de ahí toman muchas veces los bomberos, pero aquí están de forma subterránea en su mayoría, y también lo que hay son válvulas esclusas que van dando el cierre y van permitiendo el paso de esta red hasta los distintos lugares. Obviamente todo esto no lo maneja el usuario final, no lo maneja el domicilio, sino lo maneja la propia AISA dentro del servicio que brinda. Y bueno, y acá ya nos metemos bastante de lleno en lo que es la provisión domiciliaria. A la izquierda podemos ver un tanque de estos distribuidores. Este bien podría ser el tanque este que les comento del edificio de la tan pintoresco que se dice que donaron los México. Bueno, ¿y cómo llega ese agua, o cómo se provee ese agua, cómo AISA provee ese agua hasta nuestros edificios, que es lo que nos atañe en este caso? Bueno, podemos contabilizar tres grandes, digamos, características, o tres grandes formas de distribución, en función de la presión con la que llega ese agua a nuestro frente, digamos, del edificio. En estas líneas tenemos acá la presión hidrostática, obviamente esto sin consumo, esto es un estado ideal. Después tenemos una línea hidrodinámica mínima y una hidrodinámica, una piezométrica mínima y una piezométrica máxima. En el primer caso, tenemos lo que se denomina distribución directa, o provisión directa. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando tenemos un edificio o una casa de una altura poco considerable, donde en nuestro frente, en nuestro frente llega la provisión con una presión que obviamente está por debajo de la línea piezométrica mínima. ¿Qué es la línea piezométrica mínima y máxima? Bueno, tiene que ver con los consumos, con el horario del consumo en general de la red. La línea piezométrica mínima es que cuando tenemos un gran consumo, entonces la presión en la red disminuye en cada uno de los puntos, y la piezométrica máxima es cuando tenemos un bajo consumo, entonces hace que todos los puntos de la red suban, digamos, su presión en distintos niveles, obviamente, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentren. Pero no sé si se entendió la provisión directa. ¿Qué quiere decir la provisión directa? Bueno, que no vamos a, como tenemos una presión disponible importante, ¿qué quiere decir? Que tenga cada uno de los artefactos de consumo de agua, tenga la presión mínima como para proveerse de forma por gravedad, no vamos a necesitar ningún tanque. No vamos a necesitar ni un tanque de bombeo ni un tanque de reserva. Ahora vamos a ver qué significa cada uno, pero tiene una provisión directa y por gravedad. Disculpen un poquito. Esa es la provisión directa y lo que por ahí encontramos en la mayoría de las viviendas unifamiliares y de una o dos plantas. Después pasamos a una provisión semidirecta, que es el segundo caso. Una provisión semidirecta es aquella en la que no todos los artefactos de todas las plantas de mi edificio cuentan con una presión que esté con una presión como para funcionar. ¿Qué quiere decir esto en estos términos y como lo estamos presentando? Bueno, que hay algunos artefactos de algunos niveles que se encuentran entre o por encima de la línea piezométrica mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos momentos del día, la presión de la red, si no tuviéramos tanques algunos, y quisiéramos abastecernos solamente por gravedad, algunos artefactos de mi vivienda, en algunos momentos del día van a tener presión y en otros momentos no. Bueno, la intención y los conceptos que queremos fijar es que en todo momento del día, nuestra instalación, la que estamos diseñando, pueda proveer a todos los artefactos de una presión suficiente como para funcionar. Entonces, en ese caso, ¿qué agregamos acá? Agregamos un tanque de reserva. ¿Y este tanque de reserva dónde está ubicado? Bueno, en las alturas para proveer por gravedad después a todos esos artefactos, no solamente a los que
a los que no les llegaba por ahí la presión, no disponían de la presión mínima, sino a todos los artefactos. ¿Y por qué incorporamos solamente un tanque? Se preguntarán ustedes, bueno, porque ese tanque, si el edificio podemos, digamos, ubicarlo en un lugar que se encuentre entre las dos líneas piezométricas máxima y mínima, lo que yo les digo, las líneas piezométricas, obviamente que no está graficado para cada unidad, pero ustedes cuando proyecten una instalación, van a pedirle, digamos, AISA les tiene que brindar un nivel de presión en la vereda, entonces ahí van a conocer. Bueno, este tanque se va a ubicar entre esas dos líneas piezométricas. ¿Y qué va a significar esto? Bueno, ¿cuándo se va a llenar ese tanque por gravedad? Porque no tenemos ningún equipo de elevación, ningún tanque tampoco de bombeo. Bueno, se va a llenar en las horas de poco consumo. Generalmente se va a llenar en las horas de la noche, donde la presión esté disponible. Entonces, ese tanque se llena y en horas durante el día, donde el consumo empieza a aumentar y donde la presión de la red esté al nivel de la piezométrica mínima, bueno, ahí vamos a abastecer al edificio, sobre todo esos artefactos que no costaban con la presión mínima, vamos a abastecerlo desde este tanque de reserva. ¿Sí? Ahí tengo algo en el chat. ¿Es obligatorio contar con un tanque? Bueno, depende la reglamentación, pero no es obligatorio. No es obligatorio, digamos, hay que verlo, hay que ver el código de edificación de cada lugar donde nos encontremos, pero es más que nada, tiene que ver con el servicio y con la funcionalidad de nuestra instalación. Nosotros debemos proyectar instalaciones funcionales para los habitantes, ¿no? Bien, y después que tenemos una provisión totalmente indirecta, o lo que se llama indirecta, que es cuando hay artefactos en mi edificio que se encuentran por encima de la piezométrica mínima, por encima de la piezométrica máxima y hasta por encima de la hidrostática, que es la ideal. Pero lo importante es que haya artefactos que se encuentren incluso por encima de la piezométrica máxima. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, el tanque, digamos, no vamos a poder poner un solo tanque porque ese tanque no se va a llenar nunca, ni siquiera en las horas de bajo consumo, porque nunca va a tener la presión disponible para llenarse por gravedad. Entonces ahí tenemos que incorporar un tanque de bombeo, como ven aquí abajo esquemáticamente. Este tanque de bombeo sí va a tener una provisión por gravedad y en determinados momentos del día se va a bombear con un equipo de bombeo que ya vamos a ver al tanque de reserva, y ese tanque de reserva durante el día va a proveer de agua a todas las unidades funcionales. Aquí empezamos a ver algunos conceptos, cañería maestra, se los mostré en la red, pero aquí está como si tuviéramos una cuadra, una calle de la ciudad de Buenos Aires, podemos encontrarnos con tres tipos de viviendas de este estilo. Ahí vamos a ver, más adelante vamos a ver qué artefactos hay que incorporar, pero tenemos, después de la cañería maestra, tenemos cañerías distribuidoras, que son las maestras son determinadas cañerías que no pasan por todas las calles, las distribuidoras sí, y después tenemos la cañería que ingresa ya al domicilio, que es la conexión domiciliaria que vamos a ver en detalle. A ver si podemos pasar. Ahí estamos. Acá se muestra de otra manera, hoy mostramos las líneas piezométricas con alguna pendiente. En realidad, si lo vemos en una misma calle, por ejemplo, no vamos a tener va a ser casi horizontal. Pero aquí lo vemos con algún mayor grado de detalle. Los artefactos en una provisión directa, ven que todos están, incluso la ducha, que es el artefacto generalmente que a más altura está por debajo de la mínima. Después tenemos una directa, que es la que vimos, donde el tanque de reserva se ubica entre el nivel piezométrico máximo y el mínimo, pero este se abastece por gravedad, como dijimos. Una indirecta, aquí vemos el tanque de bombeo, en este caso en planta baja, ya vamos a ver que se puede poner en un subsuelo. La cañería de impulsión, a partir del equipo de bombeo, el tanque de reserva, en lo más alto posible del edificio, y las bajadas a las distintas unidades funcionales. Acá ya vamos viendo algunas abreviaturas, tanque de reserva, TR, tanque de bombeo TB, y cuando le agregamos la B corta adelante hace hincapié al volumen, que ahora vamos a ver. Y un último tipo de provisión, que es o distribución, es la presurizada. Esto
tiene cada una de las estaciones. Nosotros tratamos de dar conceptos en la clase, pero bueno, hay que... Hola, Y ahora se te escucha, pero se te cortó todo antes, no se escuchaba nada. se cortó. Esperen que vuelvo a compartir pantalla. Sí, te quedaste hasta la instalación presurizada y no se escuchó más nada. Un segundo, ¿no? Sí, se cortó, no sé. Ahí estamos. Sí. Disculpen, segundo que pongo el chat. Sí, ahora si quieren, no sé, si quieren apagar, o me dicen a mí si apague la cámara. Bueno, vemos cómo funciona. A mí no me salta ningún cartel, como que se va a cortar, pero sigamos así. Si se vuelve a cortar, apago mi cámara para ver si es eso. Bueno, les comentaba de esta última distribución presurizada a partir de un equipo de presurización, que es lo que hace es bombear a los distintos pisos, a los distintos niveles, y no requieren de un tanque elevado. Ventajas y desventajas, como les iba comentando. A ver, si se corta mucho, saco el video. Bueno, me avisan por el chat, ahí tengo, si se corta me avisan y saco el video. Les decía, ventajas y... Perdón. Bueno, se corta. A ver, bueno, vamos a sacar el video. ¿Ahí mejor? Bien. Bueno, ventajas y desventajas, me van manteniendo atento por el chat. Una desventaja de este sistema presurizado puede ser digamos, tener garantizado el suministro eléctrico. En la mayor parte de los casos, esto tiene una dependencia del suministro eléctrico. En la condición de la provisión indirecta, si nosotros tenemos agua almacenada en el tanque de reserva, podemos, digamos, de alguna manera subsistir hasta un día o una parte del día con provisión de agua. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Se corta la luz y nosotros notamos que dejamos de tener agua al día, o al día y medio. Si todos racionalizamos un poco el agua, vamos a ver cómo se almacena, pero demora algún día en quedarnos sin agua porque tenemos almacenada agua. Bueno, en un sistema presurizado hay que garantizar de alguna manera tener el suministro eléctrico, si la red no lo provee, para poder seguir teniendo agua en las distintas unidades funcionales. Seguimos. Seguimos ya metiéndonos en las distintas partes que tiene el edificio, en las distintas ingenierías, los distintos artefactos. Este es un edificio donde obviamente los hemos sectorizado porque tiene varios niveles, pero aquí tenemos con más detalle la conexión domiciliaria. Vamos a ver ahora los artefactos que requiere, pero básicamente se ubica en planta baja. El tanque de bombeo, que tiene sus particularidades, también las vamos a ver. En los equipos de bombeo, la cañería de impulsión, el tanque de reserva, y algunas particularidades que vamos a ir viendo son las bajadas y las presiones máximas y mínimas. Acá me gustaría destacar la presión máxima que pueden soportar los artefactos y que es reglamentario ya, ¿no? Cuando proveemos desde un tanque de reserva, las distintas bajadas pueden proveer normalmente, y bajo el código y bajo los lineamientos que le vamos a dar, hasta una altura de 45 metros,
esta altura de 45 metros se mide desde los 2/3 del tanque, o en realidad desde el límite superior, como si el tanque estuviera lleno. Bueno, esa es la presión máxima que puede tener un artefacto. El artefacto más bajo es de 45 metros de columna de agua, que sería 45 metros, como aquí lo ven, esa es la mayor altura. Si tenemos edificios más altos, naturalmente ustedes se imaginan que edificios de más de 15 plantas ya superan esta altura. Bueno, ahí ya hay que ir a otra solución, hay otras soluciones de provisión de agua, no solamente provisión de agua, sino otras instalaciones para edificios de gran altura. Este apartado lo tenemos, es uno de los conceptos teóricos que damos en Instalaciones de Obras Civiles 2, y aprovechamos un poquito ahí para contarles que tenemos esa otra materia optativa. En este contexto, no sé cómo la vamos a dar, o si, digamos, si se va a dar, calculo que sí, depende de la cantidad de anotados, pero bueno, hay algunos conceptos que están en esa otra materia por si les interesa. Bien, de acá más que nada esto. Después tenemos algunos artefactos importantes. Como ven, el tanque elevado tiene un colector inferior donde salen todas las bajadas, y es una particularidad de este tanque elevado, está compartimentado. Ya vamos a ver que la normativa, que es la normativa del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, es la ex obras sanitarias, de ahí sale todo el código madre de provisión de agua, y lo van a ir viendo en los distintos trabajos prácticos. Te da las presiones mínimas que tienen que tener. Por ejemplo, un artefacto ubicado en la azotea, en el mismo nivel del tanque, tiene que tener mínimamente, con una bajada independiente, unos 50 centímetros de presión desde el tercio inferior. ¿Por qué el tercio inferior? Bueno, esos son niveles de funcionamiento del tanque, vamos a ver más adelante, pero cuando el nivel del agua del tanque de reserva baja por debajo del tercio inferior, ahí, digamos, acciona un dispositivo que demanda agua del tanque de bombeo y demanda agua que las bombas se accionen. Bueno, vamos a ver estos conceptos. Conexión domiciliaria, están a nivel de acera. Reservas y consumos, cómo se calculan las reservas de agua, digamos, cómo se calculan los tamaños, el volumen de cada uno de los tanques. Los tanques, qué características tienen. El colector de bajada, que recién se los mencioné, les voy a mostrar algunas particularidades también. Las columnas, las bajadas, las cargas mínimas, que algunas ya les hablé. La impulsión y el bombeo, y algunas válvulas y juntas que tienen que tener en cuenta. Pasamos a la conexión domiciliaria, esta conexión de red en cada una de las viviendas que está en planta baja y que recién se los mencioné. Y de ahí sale la cañería domiciliaria. Bueno, en el recorrido, reglamentado por este código de las ex obras sanitarias, y lo va a auditar AISA, obviamente. Esa cañería diaria puede ser de plomo, obviamente va a pasar la línea municipal o la línea oficial de edificación, como lo indica el código. Vamos a tener dos artefactos, o uno, depende de dónde nos encontremos, en qué lugar del país nos encontremos. La llave maestra, independientemente de dónde nos encontremos, si esta llave maestra la va a operar AISA o el proveedor de agua potable de la región. Y después esta llave, obviamente es una llave que se le llama unidireccional, no permite el retroceso del agua. Esto es para, obviamente, que la red no se contamine, no haya un retroceso. Al medidor, este medidor, obviamente, en la provisión de cada edificio, pero no en todos los edificios hay un medidor para cada unidad funcional. En la Ciudad de Buenos Aires, en algún momento hubo varios intentos de implementarlo, es bastante complicado, pero a diferencia de gas, que lo vamos a ver la semana que viene, el medidor de agua para cada unidad funcional no es reglamentario. Lo que sí se mide es para todo el edificio, y después se hace un prorrateo en base a los metros cuadrados de cada unidad funcional y a los metros de frente de la parcela. Así se contabiliza lo que cada uno abona de consumo de agua por mes o por bimestre. Perdón que tomé un poquito de agua. Bueno, de este medidor, que
se encuentra fuera de la línea municipal. Pasamos adentro de la línea municipal y tenemos en planta baja y reglamentado, ahí ve que tenemos una cota de 30 centímetros, tenemos una llave de paso principal, que esta sí la opera, digamos, cada usuario, y una canilla. Muchas veces van a ver que cuando se corta la luz y pasa ese día que decimos que nos dura la reserva de agua, mucha gente baja a buscar agua a esa canilla de servicio, básicamente porque no necesita electricidad, tiene presión disponible en la red para pasar de allí. Bien, bueno, después tenemos hay un comentario, creo, en el chat, a ver. Hoy el reglamento técnico exige un medidor por cada unidad. Esto debe ser para unidades nuevas, obviamente. Ahí nos comenta Raúl, me comenta que hoy el reglamento nuevo exige para unidades nuevas un medidor para cada unidad. Tengo otra pregunta. De Fernando. Los equipos son responsabilidad del organismo público. No sé qué equipos te referís. El medidor, todo lo paga el usuario, pero depende de quién lo maneje, ¿no? Depende de quién tenga la potestad de manejarlo. Sí, la llave maestra del medidor son potestad, digamos, tiene potestad de manejo el concesionario de agua potable. El resto no, el resto interno es potestad de cada uno de los usuarios. Si seguimos instalación adentro, tenemos, en muchos de los casos, ¿no? Tenemos un ruptor de vacío. En muchos de los casos, vamos a ver algunas excepciones. Este ruptor de vacío se da en instalaciones que tengan una cañería mayor a 32, digamos, una cañería de un diámetro mayor a 32 milímetros, y se colocan, no solamente tenemos que tener una cañería de mayor a ese diámetro, a 2,50 metros, sino que, no les he ido mostrando las imágenes, ahora se las muestro, pero sino que también se tiene que dar la particularidad de que el tanque, o sea, la provisión se haga por debajo, digamos, de esta línea. Si nosotros tenemos una provisión, el tanque, por ejemplo, el tanque de bombeo está a esa altura, y la boca del tanque de bombeo está a esa altura, ya ese ruptor de vacío ya se materializa sin tener que hacer esa S, ¿no? ¿Para qué está este disruptor de vacío? Se preguntarán ustedes. Bueno, este disruptor de vacío está básicamente para cuando tenemos en una misma cuadra, en una misma zona, distintas provisiones, distintos tipos de que cuando la presión de la red esté baja quiere decir por debajo de estos dos todo, digamos, no demande todo el agua del tanque de bombeo que puede estar en el subsuelo y deje sin agua a la casa que está, que puede tener un tanque hasta 5 metros elevado, como dice reglamentariamente la normativa, y esta presión disponible en la red baja, deje sin provisión de agua directa, provisión por gravedad, a la casa que tiene un tanque elevado a unos 3-4 metros. Entonces, por eso se coloca este ruptor de vacío. Les voy a ir mostrando. Me dicen que... el ruptor de vacío, se los explico nuevamente. El ruptor de vacío sirve, o es reglamentario, cuando tenemos presiones disponibles bajas en la red, y cuando tenemos suministros, y cuando tenemos los tanques de bombeo por debajo de esos 2,5 metros. ¿Para qué sirve? El concepto era para que un edificio que tiene un tanque de bombeo en un subsuelo, ante una presión de la red baja, no se lleve toda el agua, toda la provisión de agua, dejando a las casas que están, por ejemplo, un vecino que tenga un tanque que tenga provisión directa, no le dé la presión para que su tanque se llene con provisión directa, por gravedad. Por ejemplo, debajo de los 5 metros, cuando tenemos tanques por debajo de 5 metros y la presión esté por debajo de 5 metros, es cuando puede suceder este fenómeno, y es por eso que de alguna manera es para garantizar esa democratización, digamos, de la presión en la red. Por eso se exhibió esto. Vamos a mostrarles algunas fotos. Esto es, por ejemplo, una excavación de cañería distribuidora, y ahí salen, como pueden ver, las cañerías de domiciliaria,
ven ahí se muestra cómo se secciona esa cañería, sale la conexión domiciliaria. Aquí pueden ver el medidor, cómo funciona el medidor, también es unidireccional obviamente, pero tiene un vástago que va marcando las vueltas obviamente, y va midiendo el caudal. Aquí ven una foto, perdón, la anterior era la llave maestra, este es el medidor. Menciona que si ustedes levantan la tapa en las mesas van a encontrar algo muy parecido. Esta puede ser, tiene un cierre cerámico, y esta ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Se volvió a cortar, perdón, disculpas. Vuelvo a poner el chat por las dudas. Esta vez fue mucho más rápido. Recomendación que puedan sumar. Bueno, seguimos adelante, cualquier cosa me dicen. Esto va a estar disponible después en el campus. Obviamente. ¿Cómo funciona ese reductor de vacío? Básicamente, aquí indica esa presión que teníamos para poder dotar de agua, de presión, a todo el resto de las cañerías de la zona. Bien, los consumos del edificio. Vamos a ir avanzando. ¿Escuchan bien ahí? Bueno, el consumo de agua diario del edificio depende del uso del edificio, del tipo y la cantidad de artefactos sanitarios. El uso del edificio, obviamente, si es domiciliario, si es industrial, si es comercial. Del tipo y la cantidad de sanitarios también, obviamente. Ya vamos a ver que hay algunos artefactos que tienen un ahorro en el consumo. Del número de personas que lo habitan, lógicamente. Del gasto de los artefactos sanitarios. El gasto tiene que ver con una simultaneidad. Con esto último que les decía, la probabilidad de uso de los artefactos, ¿no? No es lo mismo una probabilidad de uso de un domicilio que una probabilidad de uso de un destino comercial, de una oficina. Pero ¿qué es importante acá? Bueno, la reserva es una reserva bastante bien calculada. Bastante bien calculada, ¿qué significa? Bueno, obviamente si calculamos una reserva por defecto, vamos a tener un servicio un poco disfuncional. No nos va a proveer de agua todo el día. Pero si la calculamos por exceso, porque uno podría decir, bueno, calculo por exceso, me paso un poco. Me están haciendo una pregunta. Se cortó, me dicen, el ruptor de vacío. Vuelvo atrás, perdón, si lo tengo que hacer. El ruptor de vacío, les mostraba esta imagen aquí. El concepto lo entendieron. ¿Para qué es? Es para no dejar, digamos, sin presión al resto de las viviendas. Cuando la presión en la red está baja, esto de alguna manera le pone alguna restricción a la entrada de agua a un tanque de bombeo que puede estar en un subsuelo y que con muy poquita presión ese tanque se llena, pero deja sin agua a una vivienda al lado que pueda tener un tanque elevado a 3 metros y que siempre funcione por provisión directa, por gravedad, y no necesite bombas, ni tanque de bombeo, ni tanque de reserva. ¿Cómo funciona ese reductor de vacío? Bueno, aquí tiene, aquí abajo podemos ver en la parte derecha inferior, esquemáticamente lo que pasa aquí arriba, en esa parte de la U invertida. Básicamente cuando tenemos presión de la red, esta esfera se mantiene, digamos, arriba, y cuando baja la presión, baja por debajo de 5 metros de columna de agua, esa esfera baja y se suspende, se interrumpe el suministro de la entrada de agua a ese tanque de bombeo en el subsuelo que tenemos. No sé si quedó este concepto
claro. Es importante, si no, lo podemos volver a explicar, y si no con los docentes, pero es importante que lo tengan bien presente. Continúo, me avisan cualquier cosa por el chat. Genial. Les decía que si nos quedamos cortos en calcular la reserva de agua que vamos a tener, ¿cómo va a estar dada la reserva de agua? Bueno, vamos a dimensionar un tanque de bombeo y un tanque de reserva. Entre los dos volúmenes vamos a tener que tener la reserva total que va a tener que tener el edificio para todo un día, para abastecer de agua todo el día. Si la calculamos de menos, tenemos una instalación disfuncional. Pero si la calculamos de más, el agua puede entrar en un proceso de putrefacción. ¿Por qué? Porque va a haber un resto de agua que no se va a consumir, porque la calculé por exceso, entonces ahí tenemos un riesgo a la salud. Entonces es importante que no calculemos mucho por exceso, ni tampoco, no más allá de que si calculamos por exceso vamos a dimensionar un tanque de agua muy grande, o sea, una carga estructural también muy grande en lo más alto del edificio. Ni hablar en zonas sísmicas, ¿no? Pero ese es el concepto de por qué no pasarnos en cuanto a salud. Y acá tenemos consumos tipificados más comunes que recomienda la norma, y que tiene que ver con estos parámetros que les dije. En viviendas, por ejemplo, depende del tipo de ciudad que sea. Si es una ciudad pequeña, se suele tomar un consumo de 200 litros por habitante. Si es una ciudad mediana, 250. Si es una gran ciudad, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, 300 litros. Ven que se va acercando a lo que les decía de 350, 330 de promedio. Y si es una población rural, 150, baja mucho más lo que les comenté del acceso al agua. Si es una población rural aislada, el consumo es mayor porque hay otras necesidades, ¿no? Otras necesidades de higiene en general, que no lo proveen otros servicios, como los tiene una ciudad. Y después tenemos otros consumos, esto saliendo de lo que es domiciliario, escuelas, 600 litros por alumno, hospitales, ven que el consumo por cama es importante, esto está muy relacionado a la higiene. Y después tenemos hasta gimnasios o para riegos, conceptos de riego, después véanlo, pero tiene que ver con de qué depende del consumo del agua. Aquí tenemos también los consumos tipificados, y acá en vivienda, según sea provisión directa, alimentada, digamos, directamente desde la red, todo por gravedad. La semidirecta es la segunda columna, aunque ahí dice directa, vendría a ser en rigor una semidirecta, la que tiene el tanque de reserva, pero no el de bombeo. Y el tanque de bombeo, vemos que para la que tiene solamente el tanque de reserva estamos en 850 litros. Esto es la provisión de agua fría que necesita una unidad funcional, una vivienda, un departamento, una casa, dentro de un edificio, que hay que tomar como reserva. Y cuando tenemos un tanque de bombeo, un tanque de reserva, son 600 litros. Para la provisión directa ven que se calculan por los artefactos. La normativa nos indica calcularlo por los artefactos. También hay otras formas de calcularlo. Esto es una forma sencilla y recomendada, tipificada que está. Bien, después si tenemos, fíjense que esos números que les di es para viviendas que tengan un baño principal, un baño de servicio, una pileta de cocina, una pileta de lavar y un lavarropas. Es digamos, artefactos sanitarios estándar. Después ya si tenemos viviendas más grandes, donde tienen más locales sanitarios, la norma también nos fija cómo ir incrementando esa reserva total diaria por unidad funcional por día. La reserva total diaria, como indica su nombre, siempre es por día. Bien, y después tenemos abajo en las últimas filas tenemos para otros usos cuánto se considera por artefacto, que lo vemos, ¿no? Si sean locales comerciales, en este caso, escuelas, oficinas y demás. Por último, algunas imágenes de algunos artefactos que les mencioné y que hacen al consumo y a la eficiencia y a la sostenibilidad de la provisión de agua. Por ejemplo, tenemos a ver si lo tenía acá, artefactos eficientes, como son la grifería de chorro aireado. En algunos códigos de edificación de algunas zonas ya está reglamentado esto como obligatorio. Esto puede reducir hasta un 40% el consumo, digamos, del artefacto en sí. Y después, como ya está bastante difundido en muchos lugares, los depósitos duales, sobre todo depósitos de inodoro, ¿no? Hay una respuesta. 600, 800 litros es lo mínimo que se debe tener en el sistema. Un tanque, 2 tanques, para el caso del tanque de bombeo y tanque de reserva. Ahora lo vamos a ver. Segundo, que pasamos
Pasamos y vemos cómo se distribuye esto. Aquí vemos. Bueno, los tanques. Nos metemos en los tanques, las particularidades y cómo los calculamos. El de bombeo de reserva, vamos a ver la opción más completa. Después, si tenemos un solo tanque, toda la reserva, esa que calculamos, esos 600 o esos 850 litros, en realidad era 850, va a tener que estar todo en el tanque de reserva. En este caso vamos a ver cómo los distribuimos y vamos a ver para qué sirven. Acá me apuntan algo. Bueno, sí, esos consumos son por vivienda, ojo, no se confundan, si tenemos varias viviendas, varias unidades funcionales, varios departamentos, hay que sumarlos todos para el volumen total del tanque. Los tanques, ¿qué garantizan? Bueno, tienen que garantizar estanqueidad, ventilación y potabilidad. Ya vamos a ver el cómo, pero tiene que estar garantizado. No puede ser un tanque de cualquier material, no puede ser un tanque que pierda, no puede ser un tanque que no esté ventilado, y tiene que garantizar una potabilidad. Y tienen que permitir la inspección, limpieza y desinfección. Ya vamos a ver dónde se ubican, pero tiene que tener acceso y no puede estar rodeado de paredes que no podamos recorrerlo en todas sus caras para ver si hay alguna pérdida. Bien, vamos primero a reglamentariamente cómo se dimensionan y después pasamos a las particularidades de cada uno. Aquí tenemos, bueno, la reserva total diaria, apuntaba una de las preguntas. ¿Cómo se compone? Bueno, el volumen se va a componer con el volumen del tanque de bombeo y con el volumen del tanque de reserva, con la suma de los dos. ¿Cómo distribuimos ese volumen? La normativa nos fija que el volumen de tanque de bombeo tiene que ser al menos de un quinto, tiene que tener al menos un quinto de toda la reserva de agua del edificio. Y el volumen del tanque de reserva tiene que ser de al menos un tercio. Fíjense que estos son los mínimos. Podríamos tener un quinto en el tanque de bombeo y 4 quintos en el tanque de reserva, o podemos tener un tercio en el tanque de reserva, digo bien, y 2 tercios en el tanque de bombeo. Generalmente una medida para comenzar, digamos, depende de cada edificio, de cada lugar, pero nosotros por ahí en los trabajos prácticos lo que les decimos es, bueno, arranquen viendo un tercio en el tanque de bombeo y 2 tercios en el tanque de reserva, después por espacio, por un montón de variables van a ver cómo lo distribuyen mejor, ¿no? Hay que redondear, obviamente, muchas veces, pero esos son los mínimos. Bueno, ¿y qué tiene que tener cada tanque? Empecemos por el de bombeo, empecemos como en el sentido de circulación de la provisión de agua. La entrada de agua, en este caso, como ven, la entrada de agua es superior. Esto quiere decir que este volumen, este tanque de bombeo se encuentra en un subsuelo o por debajo de esos 2,5 metros que reglamentario del tanque del ruptor de vacío. Tiene una llave de paso al ingreso, siempre tiene que tener una llave de paso al ingreso de la instalación. Obviamente que si queremos limpiarlo, vamos a tener que cerrar esa llave para que no siga fluyendo agua. ¿Qué más tiene que tener constructivo? Bueno, tiene que tener una pendiente hacia el colector, que va a estar abajo, perdí el puntero, pendientes para que el agua fluya, obviamente. Tiene que ser recorrible en todas sus caras, tiene que tener al menos 60 centímetros de cualquier pared, no puede compartir pared con una medianera, y tiene que tener bocas de tapas de inspección aquí arriba, como lo ven, de 25 por 25, esto es todo reglamentario, lo mínimo. Y tiene que tener una tapa de acceso de 50 por 50. Por la tapa de acceso tiene que poder ingresar una persona para limpiar el tanque, que se hace cada determinados meses, también lo fija, cada código de cada ciudad lo fija, de cada municipio en general. Y después la tapa de inspección tiene que estar para inspeccionar estos artefactos que van apareciendo, artefactos flotantes, para inspeccionarlos, cambiarlos o repararlos en el caso de que sea necesario. Ahora voy a esos artefactos, y también tiene que tener una ventilación para poner a presión atmosférica este tanque, que en este caso es una ventilación que, a diferencia de lo que es cloacal, las ventilaciones de cloacal evacúan gases tóxicos, y por eso había que sacar las ventilaciones a lugares donde no sean accesibles para las personas. ¿Se acuerdan que había determinados radios, determinados cilindros donde tenían que estar excluidos estos conductos de ventilación? En este caso, no tienen
no emanan gases tóxicos, por lo tanto va a ser menos restrictiva la norma de hasta dónde hay que sacar una ventilación de un tanque de bombeo, pero tiene que estar. Y lo que les decía, esos interruptores o esos flotantes son dos en el tanque de bombeo. Va a ser una válvula mecánica flotante que va a determinar cuándo el volumen de agua, la entrada de esta provisión de agua de la red, cuando, esto lo han visto casi todos seguramente, y si no, levanten la tapa de los depósitos de inodoros, también lo van a poder ver, en la mayoría de los casos, porque algunos no se ve tan gráfico, pero esto básicamente es un flotante que cuando ese flotante sube, porque tiene un nivel de agua importante el tanque, corta la entrada de agua, y cuando baja se abre la entrada de agua independientemente de la llave de paso, ¿no? Y después tenemos el interruptor eléctrico, que es acá parece rígido, pero actualmente no es más rígido, o sea, se usa, ya vamos a ver un ejemplo, pero eso va a determinar cuando el volumen digamos, cuando el tanque tenga poca agua, va a mandar, digamos, algún mando a las bombas para que no enciendan. ¿Qué quiere decir esto? Es que el tanque de reserva, como les indiqué anteriormente, por ahí me va a pedir agua cuando se quede sin agua, pero las bombas, el equipo de bombeo va a chequear de alguna manera con este interruptor eléctrico si el tanque de bombeo tiene agua, porque si no bombearía en vacío y se romperían las bombas. Entonces, si ese flotante está por debajo del tercio, ahí vamos marcando los tercios de los tanques, son tercios de funcionamiento, si el nivel de agua está por debajo del tercio, las bombas no encienden porque se produciría una rotura de la bomba, sufriría la bomba en general. Vamos a ver arriba cómo funcionan el análogo, digamos, el interruptor eléctrico flotante, cómo funciona arriba. ¿Qué tenemos además en el tanque de bombeo? Tenemos el colector ese que les mencioné. Ese colector va a haber una derivación a los equipos de bombeo, una llave de limpieza siempre tiene que haber, y una llave de paso general que va a cortar, digamos, antes de la bifurcación a las dos bombas. Y acá ya nos metemos en los equipos de bombeo. Tienen que ser como mínimo dos bombas. Esto tiene que ver con que si alguna sufre alguna rotura, tenemos que poder funcionar con la otra hasta cambiarla a esta bomba. Así que una hora más o menos. Bien, después de ahí tenemos la cañería de impulsión, pero antes tenemos algunos equipos particulares que siempre hay que recordar porque son reglamentarios, y son las juntas elásticas y las válvulas de retención. Y abajo tiene placas antivibratorias, las bombas, obviamente para no replicar las vibraciones al resto de la estructura. Realmente estos se alojan en plantas bajas o en subsuelos, como les dije. Las válvulas de retención, como la palabra lo indica, es para que no haya un retroceso en el agua, siempre el agua vaya hacia arriba, o estas válvulas retengan. Y las juntas elásticas son para que estas vibraciones no se transmitan hacia arriba. Aquí ven que también siempre tenemos una canilla de servicio. Esto es por si queremos reparar las bombas y tenemos que vaciar la cañería de impulsión. Mientras que en el tanque de bombeo, de reserva, perdón, que está arriba, este tanque tiene alguna particularidad y es porque el reglamento lo exige. Es un tanque compartimentado. ¿Cuándo tenemos que diseñar o poner un tanque compartimentado o varios tanques? Bueno, cuando la reserva o el tanque tenga que tener más de 4.000 litros. Cuando pase ese volumen, tenemos que compartimentarlo o poner varios tanques. Este es un ejemplo de un tanque de hormigón compartimentado, pero ven que tiene básicamente un colector que une a los dos compartimientos. Los dos compartimientos se unen arriba, digamos, están de alguna manera divididos por una pared, pero arriba tienen una ventilación, una conexión entre ellos, y también tienen una ventilación para poner este tanque a presión atmosférica. Las particularidades que tiene, digamos, constructivas son muy similares. Cada compartimiento tiene que tener una tapa de acceso, la pendiente también y demás. Tiene que tener también una tapa de inspección para este interruptor eléctrico flotante que les decía, que en este caso, ¿cómo funciona? Bueno, cuando este dispositivo se encuentra por debajo del tercio inferior, le manda una señal, por eso es eléctrico, a que encienda las bombas, a que necesita agua.
Ahora bien, cuando llegó al tercio superior, le manda otra señal que las bombas paren de bombear, porque ya está lleno. Esa es la función. Bueno, entonces decimos que el nivel mínimo de funcionamiento del tanque es el tercio inferior, ¿sí? Para ir teniendo conceptos de funcionamiento. Y ahora nos vamos a meter un poquito en este colector con sus funcionalidades, pero esto sería un gráfico del colector este que obviamente tiene que tener los dos compartimientos conectados, pero con algunas particularidades. ¿Para qué están, digamos, compartimentados? Por un tema de limpieza de funcionalidad. Cuando tenemos que limpiar los tanques, lo hacemos de a uno. Entonces, cuando limpiamos uno de los compartimentos, aguas arriba, que ahora voy a mostrar una foto de cómo sería. Cuando limpiamos, por ejemplo, el derecho, cerramos esta llave de paso y lo evacuamos el agua por esta llave de limpieza. Entonces limpiamos y seguimos, digamos, proveyendo de agua al edificio por el otro compartimento y viceversa, ¿no? Cuando limpiamos del otro lado. Bueno, ¿qué más hay en este tanque? Los dos tienen llaves de limpieza. Bueno, tenemos las distintas bajadas. Estas bajadas tienen algunos, ¿ven? Estas cañerías verdes que vemos. Bueno, ese es otro interruptor, otros ruptores de vacío. Otro tipo, vimos un ruptor de vacío en planta baja por el tema de presión, y ahora vemos un ruptor de vacío en planta alta en el tanque de reserva. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, ven que acá en el dibujo están conectados algunas de las bajadas. Bueno, ¿esto para qué sirve? Sirve para poner a presión atmosférica las bajadas que tengan que abastezcan artefactos peligrosos. Se preguntará, ¿qué es un artefacto peligroso en agua? Bueno, pónganse a pensar en un bidet, por ejemplo. Un bidet tiene una palangana y puede suministrar agua al bidet desde abajo de la palangana o desde el costado. Pero los que suministran agua desde abajo, si toda la cañería no está a presión atmosférica, en algún momento que tengamos llena la palangana, por un tema de succión, digamos que no trabaja a presión atmosférica la cañería, puede haber un retroceso en la cañería y ese agua volver, o sea, estamos hablando de la pileta del bidet, que es una pileta de lavado, ¿no? Entonces, en esa pileta va a haber agua sucia, para ser bien claro, que ese agua no puede retroceder por la misma cañería que se está proveyendo agua. Entonces, esa cañería no puede no estar a presión atmosférica. Siempre tiene que estar a presión atmosférica. Entonces, porque puede haber un retroceso y ese agua sucia volver al sistema de provisión de agua e ir, por ejemplo, al departamento de abajo y proveer de agua sucia. No nos podría pasar. Entonces, en las bajadas de agua que abastecen artefactos peligrosos, puede ser un bidet, por ejemplo, pero en la norma están tipificados, no son muchos tampoco, hay que conectarles estos ruptores de vacío, que no son más que cañerías de ventilación, que se los conectan en los colectores, y van hasta arriba del tanque. Esto es importante que estén hasta arriba del tanque, porque si no, la presión haría que esto se llene, y no puede suceder, entonces tiene que acá tener ventilación, tiene que dotarlo de presión atmosférica, eso está en la intemperie arriba. Bueno, ese es otro tipo de ruptor de vacío. Abajo una foto, por ejemplo, de un colector de un edificio. Esto, si tienen acceso a la terraza de su edificio, los que viven en el edificio, por ahí vayan, mírenlo, la verdad que se empiezan a familiarizar con estas cosas, más allá de verlos en un PowerPoint, es bueno siempre tocarlo, ver las dimensiones y demás. Bueno, cargas mínimas, algunas ya se las expliqué, pero acá vamos a ver el funcionamiento. Tenemos un tanque de reserva, siempre explicamos la condición más completa, ¿no? Y acá vamos a ver cómo son esas bajadas que veríamos diciendo. Bueno, ¿cómo proyecto yo esas bajadas? Bien, yo puedo hacer una bajada que vaya suministrando en todos los pisos, en vertical en todos los pisos, pero con algunas restricciones, con algunas limitaciones. Yo para poner una bajada que vaya alimentando todos los pisos, desde el de más arriba hasta el de más abajo, tengo que tener en la ducha del piso más elevado mínimamente una presión de 4 metros. Como por ejemplo lo ven aquí, siguen mi cursor. Ven que medimos acá una carga mínima de 4 metros. Esto es desde el nivel inferior del tanque. Si nos ponemos rigurosos podría ser desde el tercio, porque acuérdense que el nivel de funcionamiento del tanque es desde el tercio, inclusive más restrictivos, pero si nosotros no tenemos desde esa ducha que está más elevada, o el artefacto que esté más elevado, en el último piso, 4 metros hasta el tercio del tanque de reserva,
bueno, no vamos a poder disponer una bajada para alimentar ese piso y todos los de abajo. Por ahí vamos a poder poner esa bajada para alimentar desde el anteúltimo piso hacia abajo, porque ahí ya va a tener una presión de 4 metros, pero ese piso no. ¿Qué hacemos cuando esto sucede? Pues, podría haber dos alternativas acá. Una es elevar el tanque de reserva. Ok, elevar el tanque de reserva no es gratis, digamos, ni hablar en zonas sísmicas, pero elevar el tanque de reserva tenemos que hacer una estructura más alta, tenemos que contemplar las alturas máximas que tienen los códigos de edificación, entonces no es tan sencillo elevar el tanque de reserva a un tanque grande. Entonces, bueno, si no podemos elevar el tanque de reserva y no tenemos esos 4 metros, bueno, ¿cómo abastecemos de agua ese último piso? Bueno, una bajada independiente. Bajada que solamente alimente a todos los sanitarios de ese piso, pero también tiene una limitante. Mínimamente para alimentar varios sanitarios, o sea, varios baños, varias cocinas a la vez en ese piso de arriba, tiene que tener al menos 2 metros de presión. Creo que lo tenemos por acá. Si tenemos más de 2 metros de esa altura, ok, podemos con una bajada alimentar a todos los artefactos de ese nivel superior, a todos los artefactos y a todos los sanitarios. Ahora, si no tenemos, vamos a tener que recurrir a bajadas independientes. Y ahí vamos a necesitar una presión mínima de 2 metros o de 50 centímetros si abastecemos a un solo artefacto en particular. Hay muchas veces que en las terrazas, en las azoteas, en el mismo nivel donde está el tanque de reserva, tenemos una pileta de lavamano, por ejemplo, y ustedes van a ver que la verdad que viene una cañería directa desde ahí y se abastece. Bueno, van a ver que se abastece siempre y cuando tenga una carga de más de 50 centímetros, pero solamente tiene que ser una bajada dedicada a ese artefacto. No puede ser un baño completo. Y usted me va a decir, bueno, ¿y si no? ¿Y si no puedo? Bueno, si no puedo, a suplir esta carga, esta presión. Ahora lo vamos a ver. Una cosa más, hay artefactos con presiones mínimas. Estoy esperando un cachito. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Perfecto, lo de 50 centímetros lo voy en el mismo piso que el tanque, o sea, en las 50 centímetros. Hola. ¿Me pueden escuchar ahora? Bien, seguimos. Disculpen nuevamente. Lo de los 50 centímetros quedó claro, si no lo explico brevemente rápido. Solamente, digamos, con una bajada recta a un artefacto, una fuente realmente al mismo nivel del tanque, si tenemos carga, dura entre ese tercio y el artefacto o entre el mínimo del tanque y el artefacto de una altura de 50 centímetros. En ese caso, vamos a poder proveer una bajada independiente solamente ese tanque. ¿Me pueden escuchar ahora? Hola, hola, hola. Sí, se escucha. Ok.
Perdón, que a mí me aparece un cartel a veces de la conexión porque no por Wi-Fi. Voy a tener que hacer el reclamo correspondiente. No sé si me van a dar bolilla ahora. Bien, entonces les decía, bueno, en el caso de ese artefacto, hasta 50 centímetros. Y en el caso, hay otro artefacto que también nos demanda una cierta presión. Ustedes me avisan si no se escucha o no se entiende, lo repito, no hay problema. Como es el caso de un calefón, lo que conocemos como calefón, que requiere abastecer para que funcione. Esto es en cuanto a las cargas mínimas. Vamos a avanzar. Sistema de impulsión, lo que les dije de las bombas. Y acá vamos a explicar rápidamente. Interrumpe. ¿Me escuchan ahí? Déjenme, tengo todo apagado. Bien. Tal vez si otro profesor te comparte el PowerPoint, vos podés hablar sin que se corte, porque como que todo lentiza. No sé si Gonzalo por ahí podemos probar. ¿Gonzalo? Sí, ahora me escuchan. Ahí lo comparto, Juan. Deja de compartir pantalla y voy a esta misma diapositiva. Bien. Si me van escuchando por ahí sigo y cuando Gonza ponga la pantalla retomamos. Yo ya estoy Bien. listo, Juan, ¿eh? Vos dejás de ¿Sí? compartir y recién ahí puedo compartir. Dale, a ver. Ahí se está viendo, Perfecto. ¿no? Vos avísame y yo las voy. Me voy a poner el chat por cualquier cosa. Bien. Seguimos. Aquí, quizás en gráficos, tenemos lo que venía comentando anteriormente, de cómo funcionan estos. Aquí en más detalle tenemos perdón, ¿se pasó? Ahí Sí, fui yo. estamos. No hay problema. Tenemos en detalle lo que son las dos bombas, los dos sistemas de bombeo, cómo viene la cañería del tanque de bombeo. Tenemos los artefactos, una bifurcación, dos llaves de paso, una para cada entrada, las dos bombas con su placa antivibratoria, las dos subidas, digamos, que se unen en una sola cañería de impulsión, con sus dos juntas elásticas y sus dos válvulas de retención. Y la canilla de servicio, como ven, está por encima. Bueno, ¿cómo funciona esto? Funciona, como les comentaba anteriormente, quizás acá está a la derecha, está, creo que yo puedo dibujar, ¿no? Por las dudas no voy a tocar nada. El tanque de reserva, cuando baja del nivel, eso es el flotante, el interruptor eléctrico a flotante que les decía, que no es más, ahora últimamente se usa no rígido, digamos flexible. Cuando baja debajo de ese tercio mínimo, pide al sistema que bombee agua, cuando está por encima, pide que deje de bombear, ¿no? Y el tanque de bombeo, como les expliqué anteriormente, lo mismo, corta cuando está por debajo del nivel de agua, por debajo del tercio inferior, corta a las bombas. Pasemos si podés, Gonza, por favor. Bien, acá un poquito de las bombas, si bien no es el métier de nuestra materia, pero los tipos de bombas que vamos a manejar son bombas centrífugas, hoy son de eje vertical y de eje horizontal. Las más comunes de eje vertical, acá pueden tener dos de las bombas. Ahí la superior es una bomba más grande, de varios HPs. Y después tenemos las verticales, si podés pasar, Gonza, algunos clics de eje vertical.
¿Podemos pasar un poco, Gonza? Se me cortó a mí. ¿Querés que intente nuevamente yo? Juan. Bien. Bueno, vamos a pasar medio rápido, esto tampoco es el metí de la materia, lo que les decía, bombas de centrífugas de eje horizontal y de eje vertical. Pasamos, por favor, Gonza, ahí tenemos una de eje vertical grande, puede ser sumergible, ¿no? Pero en este caso estamos viendo de impulsión de tanque de bombeo a tanque de reserva. Bueno, vamos, en el trabajo práctico van a tener que calcular este sistema de bombeo, quizás lo han visto en otras materias, pero las variables que tenemos es la altura manométrica, el caudal a elevar, ese caudal a elevar va a partir de este volumen que calculamos, ¿no? De estos volúmenes de reserva total de aire que calculamos. La altura de aspiración que vamos a tener, la diferencia entre dónde se ubique el tanque de bombeo y dónde tenga la provisión. El rendimiento de la bomba, lógicamente, y la potencia de la bomba va a ser el resultado de la selección de la bomba, ¿no? Tenemos las típicas curvas características, que en especial vamos a entrar con la altura manométrica y con el caudal, y vamos a elegir un tipo de bomba. Pasamos, Gonza, por favor. Bien. Les decía que recién hablábamos de los equipos de bombeo desde el tanque de bombeo al tanque de reserva. Ahora vamos a centrar en esos otros equipos de bombeo que les decíamos cuando las presiones mínimas no sean suficientes. Todo esto está en los lineamientos del TP, ¿no? El trabajo práctico en los apuntes, así que los vamos a pasar rápido. Esto, por ejemplo, cuando tenemos un nivel del terreno donde, un nivel del edificio donde no llegue, donde no tengamos la presión, se ubica una bomba, como ven acá, en la bajada correspondiente, una bomba que levanta la presión de ese circuito. Eso puede ser para un piso que no nos llegue, no tengamos los 2 metros siquiera, ni hablar de los 4, ¿no? Pasamos, Gonzalo, por favor. Bien. Este es otro tipo de... volvemos al anterior, Gonzalo. Este es otro tipo, un equipo de hidroneumático. Una más. Ahí está, un equipo de hidroneumático. Y este también se suele poner, pero en especial donde abastezcamos de agua a artefactos o a niveles que estén por encima del nivel del tanque de reserva. Hasta ahora habíamos visto que el tanque de reserva estaba en el nivel superior, pero bueno, puede suceder que tengamos artefactos por encima, por ejemplo, una portería o un zoom que esté en planta alta, en la terraza, y esté algunos artefactos por encima incluso del tanque de reserva. Pasemos, por favor. También tienen catálogos de todos estos artefactos en el campus, así que después pueden profundizar. Y acá tenemos lo que es el control y la medición, que se ubican generalmente en la conexión domiciliaria. La llave maestra de conexión, se las había mostrado en algunas diapositivas atrás, cómo funcionan, también pueden particularizar en el apunte. El medidor de caudal, también cómo funciona, ahí vemos un corte de este dispositivo. Pasemos. Aquí otro tipo de válvulas, válvulas de control. Les dije que la válvula, la llave de paso interna podía ser a válvulas, puede ser de cierre cerámico a válvula suelta, esclusa a válvula suelta. Aquí lo ven, tiene un vástago que es unidireccional, el recorrido del agua. Entonces cuando el agua pasa en una dirección, ese vástago sube por medio de un resorte, por la simple presión del agua, y deja pasar. Ahora, cuando se da en el otro sentido, ante un retroceso, ese vástago no sube y no deja pasar el agua. Y después tenemos una llave exclusa, una válvula exclusa, que simplemente interrumpe toda la sección de la cañería. Y por último, ahí vemos a la derecha válvulas de retención, que también funcionan parecidas a la válvula suelta, y es para que el flujo sea unidireccional. Estas se suelen encontrar, por ejemplo, en las cañerías de impulsión de los equipos de bombeo cuando sube al tanque de reserva.
Abajo tenemos los flotantes, un esquema bien típico de un flotante, cómo funciona, cuando corte, cuando no. Y a la derecha tenemos una foto de un flotante para que lo vean, el que no lo vio. Y revisen todos en las mochilas de los inodoros que por ahí tienen un flotante parecido. Hay otros sistemas que no, más complicados de arreglar cuando se rompen, pero por ahí lo pueden ver. Y una foto más, creo que está Gonza, el flotante eléctrico. Ahí ven, el flotante eléctrico que ya no es más rígido, pero básicamente este es el que manda a frenar o a encender las bombas. Y pasamos, creo que hay alguna foto más, puede ser. Una foto de una válvula de retención, cómo funciona. Que por ahí ni nos damos cuenta que está en la cañería, pero es una válvula de retención. Es como un, también pasamos con eso, es como un, como que se engrosa un poquito la cañería. Bueno, eso muchas veces es una válvula de retención. Las válvulas antivibratorias y de expansión, ¿dónde se ubican estas? Por ejemplo, en la subida de las cañerías de impulsión, arriba de las bombas, en donde hay cambios de direcciones de las cañerías también, sobre todo por vibraciones propias o movimientos propias de la estructura del edificio, o en agua caliente pasa mucho con las dilataciones que sufre la cañería, hay que incorporar estas válvulas de expansión. Abajo tienen unas fotos de algunas, o en los puntos fijos también, ¿no? Como les decía, por los movimientos de las cañerías. Pasamos, Gonza, por favor. Bien, también básicamente, y lo exponemos acá, hay otros dispositivos como pueden ser soportes, bandejas, dilatadores, hay soportes para las cañerías, esas cañerías en algún lado tienen que emplazarse en el edificio. Si empiezan a mirar por arriba, donde no tengan un cielo raso suspendido, los van a ver, sobre todo en el subsuelo o en la azotea. Pueden ser bandejas, pueden ser soportes para cañerías individuales, y también, no menos importante, los dilatadores, en especial para cañerías de agua caliente, pueden ser cañerías directamente que tengan un omega, o pueden ser dispositivos que no se rompen. Seguimos, por favor, Gonza. ¿Qué hora estamos? Bien, bueno, criterios, si ya terminando, criterios de la instalación de, más que nada para ver cómo, ¿me escuchan? Cómo vamos a proyectar nuestra instalación. Bueno, primero tenemos que ver dónde nos encontramos y qué presión tenemos, y si es por gravedad o presurizada. Eso es lo primero que tenemos que identificar con AESA o con el prestatario del servicio. Después, ¿dónde vamos a ubicar los tanques? Lo que les mencionaba, la accesibilidad de los tanques, tienen que ser recorribles, tienen que poder acceder para limpieza, para inspección. Los planos límites, no podemos poner un tanque de reserva tan alto que nos pasemos del plano máximo que fija el código de edificación, o el código de planeamiento urbano en este caso. Cargas mínimas, cómo vamos a ubicar los tanques para llegar a todos los artefactos con una carga mínima, o si no nos queda otra, vamos con equipos presurizadores que eleven la presión en cada bajada. Las columnas de las bajadas, ya van a ver que cómo se nomenclan en los planos. Si es un doble círculo concéntrico azul, es una bajada. Si es un solo círculo, es una impulsión. En agua caliente tiene que ver más con los mandos y los retornos, ya lo van a ver en la próxima clase. ¿Dónde ubicamos las bajadas? También tienen que ser accesibles, aunque, a diferencia de gas, que ya lo vamos a ver, esto puede no estar en plenos comunes, ya lo vamos a ver en gas, pero tienen que ser accesibles, tienen que tener válvulas de control, todas las que fuimos viendo. Las trazas de las cañerías, un poco se los dije, sobre todo las en vertical y en las horizontal. Algunas tienen que ir en unas cámaras de mampostería, pero tienen que tener reboques, digamos, no pueden estar, y si van por contrapiso, o pueden ir por tierra, pero tienen que tener sus aislaciones. Ya van a ver en la parte de materiales con la que van a empezar la siguiente clase, y aislaciones en agua caliente sobre todo. Sí van a tener que usar también otros equipos electromecánicos, ¿no? Ya sea para la impulsión o para levantar la presión en algún punto. Y también mencionamos que vamos incorporando algunos de estos puntos de sustentabilidad y sostenibilidad, equipos de energía alternativa, por ejemplo, para elevar la temperatura del agua, como pueden ser hoy ya cada vez más difundidos los colectores solares, ¿no?
ahí ahorramos energía eléctrica y ayudamos a los termotanques, los calefones, las calderas, y le subimos algunos grados al agua con estos equipos de energía alternativa. Creo que estamos. No sé si tienen... Ah, perdón, me quedaba alguna última. Una menos, vemos básicamente cómo, porque vimos toda la distribución, esto ya lo van a ver más en los trabajos prácticos, pero cómo es la distribución en un recinto, en este caso en un baño. Bueno, tenemos una bajada vertical, acá está en rojo el agua caliente, en azul el agua fría, y cómo se distribuyen los distintos artefactos. Un poco cuadrado los distintos artefactos, pero es esquemático. Ven que tiene una cierta, discurren por pared a una cierta altura, generalmente 30 centímetros, distribuyen en el inodoro el agua fría solamente, en el bidet el agua fría y caliente, un depósito automático para el inodoro, que tiene que tener también la presión para llegar hasta ahí. Después allá tenemos una bañera que, fíjense el recorrido, esto no es caprichoso. ¿Qué pasa? Eleva ahí por donde discurre estas cañerías para no estar por detrás, si bien está en la pared, pero no estar por detrás de la bañera. ¿Qué pasa? ¿Por qué es recomendable esto? Si se nos pincha un caño ahí atrás y lo tenemos por detrás de la bañera, vamos a tener que no solamente picar la pared, sino sacar antes la bañera con todo lo que ello significa y las pérdidas que podemos llegar a tener eventualmente. Por eso se recomienda esto, ¿no? Y después, en este caso, va hacia el lavatorio, pasando por la ducha, el elemento mayor. Tenemos ahí un puente mezclador, ya lo van a ver con un mayor detalle, para mezclar el agua fría y el agua caliente. Creo que de acá no nos queda más, y en una planta de edificio, sí, perdón, a ver, los recorridos de agua caliente. Una pregunta ahí que hacen, los recorridos de agua caliente son intrínsecos a cada unidad, ¿verdad? En general, no sé si entiendo la pregunta, pero en general el constructor de un edificio tiene un criterio, ¿no? Para las cañerías, obviamente, si son sanitarios diferentes o recintos diferentes, por ahí puede emplear distintos recorridos. Pero, a ver, cada departamento tendría el suyo. Sí, claro. Desde cada bajada sale una cañería de distribución, ahí vemos que es de 13, de media, generalmente de 13, puede ser de media pulgada también. Pero sí, cada bajada, ahí va la bajada vertical y después se distribuye en cada sanitario. Ya van a ver que al distribuir las bajadas en el trabajo práctico, van a ver, bueno, podemos poner una sola bajada, pero después el recorrido horizontal, si tenemos una planta muy extensa, vamos a tener que recorrer mucho en horizontal. Entonces por ahí vamos a elegir poner otra bajada más para acercarnos, una bajada que esté más cerca de un baño o de una cocina. Ya lo van a ver esto, para que tengan el concepto. Pasemos una más, que creo que es un... Juan, ¿me dejás aclarar algo de esta imagen que estoy viendo en pantalla? Sí, por favor. Hay algo que falta en esta imagen, que son las llaves de paso apenas salimos de las bajadas de agua fría y caliente. Si ustedes ven donde estoy marcando ahí con el mouse, nosotros deberíamos tener una llave de paso que nos permita cortar la circulación de agua hacia el resto del recinto sanitario, de manera que si tenemos que, por ejemplo, no sé, cambiar el bidet o hacer una reparación en este punto porque hay un caño pinchado, tenemos que poder cerrar la llave de paso para que el resto de las unidades que comparten esta bajada de agua fría y caliente puedan tener agua y nosotros podamos trabajar sin agua en este baño. Sí, ahí indica Santiago que están las llaves de paso, lo que pasa es que están un poquito más adelante, porque acá la distribución del inodoro se hace a través del depósito automático después de las llaves de paso. Quizás, bueno, las llaves de paso se pueden ubicar en cualquier lado siempre y cuando cumplan la función que decía Gonzalo, de cortar el suministro de agua antes de distribuir algún artefacto. Pero están ahí adelante, los pueden ver. Pero sí, es atinado el comentario, tiene que estar reglamentariamente. Y tienen que estar lo más cerca que se pueda de los plenos, las bajadas. Exacto, y quizás en algún lugar las busquen, pero sí, tienen que estar lo más cerca posible y en lo posible para cada recinto sanitario, ¿no? Pasemos a la última, Gonza, por favor. Y es una planta más grande, por ahí como la que van a tener en el detalle.
que van a tener que hacer. Acá ven ahí se terminó de cargar, una distribución de agua en un recinto que tiene varios inodoros, mingitorios aparecen también, lavamanos y demás. Acá tiene solamente, bueno, acá está en azul el agua fría, está en un color no muy parecido al rojo del agua caliente, pero las particularidades son muy similares, las dos llaves de paso en el ingreso, después la distribución a los distintos recintos, como pueden ver, y la distribución de agua fría solamente para los otros, para los inodoros y para los bidet, y las lavamanos para, también abastecemos de agua caliente. Si quieren mirarlo con tranquilidad, después los diámetros, pero van a tener que distribuirlos. Los depósitos de mingitorio ya están en desuso, digamos, no van más. Acá me aclara Raúl con Atino. Sí, acá hay que hacer notar también las llaves de las canillas de servicio que vamos a tener que poner en los recintos para limpiar. Obviamente ustedes van a ver que cuando diseñen el detalle cloacal van a poner las piletas de patio para limpieza, pero tiene que tener una canilla de servicio para limpiar los recintos, ¿no? Obviamente. Bien. Creo que con esto estamos. No sé si Gonza o alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta más. Yo quiero hacer No un res- comentario. Perdón. No, hacer el comentario, yo hago el comentario después antes que se vayan, que tiene que ver con algo de la clase. No, no es nada respecto a esto, pero tal vez si la próxima vez en vez de PowerPoint ponen PDFs sin que estén animados y eso, se va a cortar menos. Ok, gracias. Lo tomamos. No sé si les Respecto pasa, no suele pasar, pero... Sí, Gonzalo. Respecto de la próxima clase, que el cronograma indica que es el martes que viene, que es la clase de agua caliente, para que estén al tanto de que los martes solemos tener la práctica. Bueno, sepan que el martes que viene a las 19 horas va a haber clase teórica.